gracias a nuestro amado Dios de poder estar nuevamente en este programa, conociéndolo en línea. Como siempre lo decimos y lo vamos a decir, es un programa que tiene un solo propósito: que usted, amigo y amiga que no conoce a Cristo, pueda conocerlo a través del testimonio de cada hermano y hermana que está con nosotros. Sabemos que Dios tiene un propósito a través de este programa: que usted le conozca, que conozca al Salvador de su vida, aquel que le ama y quiere demostrarle a través de estos testimonios que Él es real, que Él vive y reina y que puede cambiar la vida de aquellos que le necesitan y que le abren el corazón. También a usted, hermano y hermana, si se siente débil o tiene alguna dificultad, queremos decirle que también el Señor le ama y que el Señor está ahí para fortalecerle. Damos gracias al Señor porque hoy nuevamente tenemos con nosotros un hermano y hermana de visita, y también nuestro hermano Cristian, el cual lo voy a dejar para que también se presente y también presente a nuestro hermano. Hermano Cristian, un abrazo, que Dios le bendiga, y lo dejo ahí para que usted le dé oportunidad al hermano y a la hermana que está con nosotros. Amén. Le damos gracias al Señor nuevamente por estar en este programa conociéndonos en línea, ¿cierto? Que el Señor ha puesto en nuestros corazones, principalmente para poder compartir este mensaje del Evangelio. Un mensaje hermoso. Sabemos, ¿cierto?, que en este mundo hay muchas dificultades, pero sabemos que Dios también tiene el mismo poder ayer, tiene el mismo poder hoy y seguirá teniendo el mismo poder el día de mañana. Si usted por casualidad ha llegado hasta ver este programa, ¿cierto? Esperamos que este programa sea de mucha bendición para su vida, como lo ha sido hasta el día de hoy, y creemos que también exactamente este programa será igual. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Max Baeza y Beatriz Montero, que en esta oportunidad nos acompaña. Le vamos a dar la oportunidad a nuestro hermano Max para que salude, y después a nuestra hermana Beatriz también para que salude. Hermano Max. Muy buenas tardes, mi nombre es Max Baeza, estoy casado con mi esposa Beatriz Montero. Bueno, estamos felices de estar invitados a este programa y esperemos de que nuestro testimonio pueda servir y pueda ser de ayuda para poder también llegar a otras personas, Señor, y que puedan también sentirse convencidos de lo importante de estar en una relación plena con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermana Beatriz. Hola a todos, hermanos, es un gusto estar en este espacio con nuestros hermanos Cristian y Manuel, y ojalá que nuestra historia, que a lo mejor es un poco, igual hay cosas bastante íntimas de la vida de cada uno de nosotros, pueda servir también para los que atravesaron las mismas situaciones que nosotros atravesamos, y que gracias a haber conocido al Señor, haberlo aceptado como nuestro Salvador, nuestras vidas dieron un giro de 180 grados para bien, o sea, cambió totalmente. Amén. Por misericordia solamente. Amén. Amén. Que el Señor bendiga grandemente a este matrimonio invitado, ¿cierto? Vamos a ir a una pausa musical, y después de esta pausa musical vamos a ir de lleno a conocer a nuestro invitado. Que el Señor les bendiga. No se trata de lo que veo, sino de lo que has dicho tú. Lo creo, lo creo. Mi voz con el tiempo se apagará, mas tu propósito en mí cumplirás. Perfecto, tú eres perfecto. En ti mis ojos pueden ver el plan. En ti soy más de lo que pude imaginar. Soy tuya. Soy tuya. Vivo para ti. Suspiro
paz en tu plenitud. Se disipan al cantar tu amor. Me amas, me amas. Si me falta todo, soy feliz. Si me falta todo, tú me llenas, me haces sonreír. tú lo llenas todo. Perfecto, Perfecto, tú eres perfecto. tú eres perfecto. En ti mis ojos pueden ver el plan. Oh, en ti soy más de lo que puedo imaginar. Soy tuyo. Soy tuyo. Vivo para ti, suspiro de amor si es por ti. Soy tuyo, Soy tuyo. Soy tuyo. vivo para ti, suspiro de amor si es por ti. Voy a ti con todo lo que soy, sin nada que decir, porque lo sabes todo. Voy a ti, amado de mi ser, tus brazos estarán para mí. Tus brazos estarán para mí. Soy tuyo. Soy tuyo, Señor. Soy tuyo. Oh, Soy tuyo. Vivo para ti, suspiro de amor por ti. Soy tuyo. Soy tuyo. Vivo para ti, suspiro de amor por ti. Amado mío, amado mío. Jesús. Soy tuyo. soy tuyo. Y ahora que hemos vuelto de esta hermosa pausa musical, como nosotros le reiteramos, ¿cierto? Son alabanzas preciosas que Dios ha inspirado a algunos hombres, ¿cierto? Para poder escribirlas, para poder entonarlas, ¿cierto? Acompañarlas con música, y muchas de estas alabanzas son oraciones y son de mucha bendición, así que nosotros les invitamos. Dios ha puesto el querer en el corazón de muchos hermanos para hacer este trabajo, así que lo invitamos nuevamente para que usted lo pueda ver, ¿cierto? Las veces que usted desee, porque se ha hecho con mucho amor, ¿cierto? Pensando, ¿cierto?, en compartir este hermoso evangelio de salvación. Y ahora vamos a ir a conocer a este hermoso matrimonio, ¿cierto? Vamos a comenzar, ¿cierto?, como dicen los caballeros, con nuestra hermana invitada, con nuestra hermana Beatriz Montero. Hermana Beatriz, sabemos que usted está casada con el hermano Max, si usted nos puede contar, si usted ya tiene profesión, ¿cierto? Si tienen familia o todavía no tienen familia, ¿cierto? Hermana Beatriz. Hola, sí, buenas tardes. Mire, estamos casados hace poquito, desde diciembre de 2020. No tenemos hijos, estamos los dos solitos, pero sí tenemos 3 gatitos, así que ellos son las guaguas y dan harto trabajo igual. Qué bien. Mi hermana Beatriz, mire, siempre lo importante y lo que nosotros queremos conocer, porque nosotros sabemos que el testimonio que está en cada hermano invitado es oro puro, ¿cierto? Porque en el mundo se habla de Dios como si Dios fuera tan lejano, pero sabemos que dentro de cada corazón de un cristiano, ¿cierto?, hay un hermoso testimonio. Entonces nosotros siempre le preguntamos, ¿usted fue nacida y criada en el Evangelio? ¿O sus padres eran cristianos?
¿Cómo llega el Evangelio a su vida? Yo me hice cristiana el año pasado. El año pasado conocí al Señor Jesús durante la pandemia. Mis papás no son cristianos. De hecho, para dar así como un poquito de contexto a mi vida, les cuento que soy cionteguina, nacida y criada en Huechuraba. El papá Roberto, mamá Luz, 2 hermanos. Yo soy la mayor de 3 hermanos. Mi hermano Fabián y Damaris. Siempre una familia amorosa, siempre tratamos de creer en Dios, pero en un punto de la vida de mis padres, la familia de mi papá se hizo testigo de Jehová, entonces mi familia adoptó la religión de ser testigo de Jehová y en el fondo mis hermanos y yo nos criamos como testigos de Jehová. No sé si era muy oportuno, pero casualmente teníamos el Salón del Reino de los Testigos de Jehová frente a nuestro hogar. Entonces era como que todo se dio. Íbamos 3 veces a la semana al salón, predicábamos de casa en casa. Los testigos de Jehová son los que van casita en casita predicando, dando Biblia y literatura. Los testigos, me bauticé a los 8 años como testigo de Jehová. Y crecí creyendo de que estaba en la verdad. Eso es lo que te enseñan, que estás en la religión verdadera. Jesús no es tu Señor en los testigos de Jehová. Yo creía que era especial, yo. En los testigos de Jehová se nos prohibía juntarnos con personas que no compartieran nuestras creencias. Era muy mal visto, estabas prácticamente pecando. Entonces, eso implicó que mi vida social, la mía y la de mi familia, se vio totalmente afectada. A los 17 años, no podíamos celebrar Pascuas, Navidades, cumpleaños, Años Nuevos. Entonces, la verdad es que era una vida bastante triste, así fome familiar. Y eso empezó a traer muchas dificultades. A los 17 años generé la primera depresión. En el colegio me sentía pésimo porque en el fondo yo sentía que si yo sociabilizaba con los compañeros estaba pecando. Era súper, súper difícil. Y fue empeorando con el tiempo. A raíz de todas las restricciones, la familia se terminó por quebrar. Igual da pena. El papá siguió siendo testigo de Jehová, murió siendo testigo de Jehová, se divorciaron. Y yo a los 21 años decidí salirme. Y me sentía libre quería conocer el mundo, quería disfrutar, estaba tan reprimida que era como un globito que lo tenía ahí totalmente ahí apretadito, que cuando me salí de los testigos de Jehová, lo soltaron ese globito y se fue para todos lados. Se fue para todos lados espiritualmente, moralmente, con una familia por atrás destruida. Me fui a Estados Unidos en esa búsqueda, viví un par de años allá para estudiar, aprender el idioma, y ahí fue mi primer encuentro con el Señor, porque a pesar de todas las locuras que hacía, empecé mi vida era trabajo durante la semana y fiesta el fin de semana, pero fiesta fuerte, al punto de emborracharte, siempre era necesario emborracharte, siempre era necesario fumar, pero el Señor, dentro de su misericordia, me dio su primer encuentro. Conocí una chica brasileña que hasta el día de hoy somos amigas, y ella es cristiana, y ella me invitaba a iglesias cristianas en Estados Unidos. Y yo iba, yo decía, mi amiga es que es linda, vamos, total, me daban comidita, yo feliz porque me daban ahí desayunito después del sermón. Pero la verdad es que no
siempre trataba de buscarle algo malo, o sea, siempre la criticaba, buscaba, no sé, es que mira esto, mira cómo se visten, y no podía aceptar a la Biblia. Para mí la Biblia era, en ese momento estaba tan sentida con la religión, con Dios, que para mí la Biblia era palabra de hombres. Palabra de hombres. Entonces, la verdad es que no aproveché esa oportunidad de conocer al Señor. Volví a Chile y encontré un buen trabajo, comencé a estudiar de noche en la universidad, pero la vida seguía un vacío tremendo, tremendo, un vacío que no podía llenar. Las fiestas eran, esa era todo fin de semana era pura fiesta, y lamentablemente uno de los pololos que tuve me introdujo a la marihuana. Entonces, cuando la conocí, para mí fue espectacular, porque habían problemas, estaba este vacío, la tristeza de la separación con tu padre que no te hablaba porque es testigo de Jehová, y los testigos de Jehová hacen, cuando tú te sales de la religión y te bautizaste, ellos te castigan. Y los miembros de la iglesia, de esa congregación, se les prohíbe hablarte. Entonces, hasta el día que mi padre falleció, hubieron pocos encuentros por estas mismas circunstancias. Entonces, desde ahí conocí la gracia de la marihuana, y ahí empecé a fumar prácticamente todos los días. Fueron 3 años de fumar marihuana, lo que empeoró mi depresión que tenía por esa falta de sentido a la vida. Entonces, imagínense, trabajaba, era una persona normal, o sea, una persona que me viera no se daba cuenta, porque yo trabajaba, iba a la universidad, pero en el fondo era un zombie, estaba muerta por dentro. Hermana Beatriz, ¿Sí? disculpe, la escucho atentamente su testimonio, cómo nos expresa, ¿no es cierto? Sí. Quería preguntarle, bueno, sus papitos, ¿no es cierto?, conocieron esta religión, Sí. ¿cierto?, la cual lo llevaron a ustedes. Sus papitos, antes de entrar a esta religión, ¿sabían algo de Dios? ¿Tenían algún conocimiento? ¿O cuando llegaron a esta religión, ¿no es cierto?, ellos empezaron a conocer, a saber que había un Dios? Mi papá fue el primer encuentro de mi padre. Ya. Y respecto a mi madre sí estuvo, cuando fue niña, la llevaron a iglesias cristianas, pero ella no siguió ese camino. Ya. Ella ya tenía más conocimiento, un poquitito más del Evangelio, de Sí, conocer sí. ¿no es cierto?, los caminos del Señor, pero su papá no. Su papá vino a saber de Dios cuando ya entra a esta religión, los cuales también, ¿no es cierto?, le llevan a ustedes. Y en esta religión, usted me dice que, nos está contando, ¿cierto?, que cuando sentía, aunque hablaban de Dios, hablaban de Jesús, ¿no es cierto?, pero dentro de su corazón, cuando terminó todo esto y usted ya se salió, quedó con un vacío. En esta religión no le enseñaban sobre el amor de Dios, de que Dios, a través de su Hijo amado, llenaba la vida del hombre, transformaba la vida del hombre, de la mujer, lo hacía una nueva criatura, o simplemente era una enseñanza más de palabra que de hecho. Yo creo que es una enseñanza de palabra, hermano. De hecho, se define como una secta, porque ellos, lo que tú estás aprendiendo es solamente lo que un hombre, unas pocas personas en Estados Unidos se iluminaron y te empiezan a enseñar, pero se meten en todos los aspectos de tu vida, en todos.
matrimoniales, con tus hijos, lo que tú estudias, que en dónde trabajan. Es terrible, realmente cómo controlan todos los aspectos de tu vida, y nunca tú sientes esa sensación de esperanza. O sea, yo me sentía feliz predicando. Eso me sentía feliz porque yo sentía que estaba ayudando personas. Y prediqué, el Señor sabe cuánto usé mis patitas caminando. Me imagino, son buenos para caminar. Sí, bueno, para caminar. Pero te separan de la familia y realmente no hay base bíblica para lo que te enseñan. O sea, utilizan textos y los sacan de contextos totalmente. Y lo peor, hermano, es el sentimiento de culpabilidad que tú tienes por cada cosa que tú haces, porque tú estás constantemente viviendo, no por amor a Dios, sino por temor a que viene el Armagedón, y si tú estás pecando, Dios te va a destruir. O sea, tú no tienes la seguridad de la salvación en ningún momento. Hay como un, no sé, me imagino que hay como a las personas que están dentro, ¿no es cierto? Las como atemorizan, digamos, no le hablan de que, porque dice que dice, conoceréis la verdad, ¿no es cierto? Dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres, ¿cierto? Y nos hace libre de todos los temores, de todas las angustias, de todas las cosas que uno, cuando no conoce al Señor, lo atan a uno, pues, lo atan, ¿cierto? Tal cual. Lo atan y lo tienen ahí y uno quiere salir, pero no puede. Pero cuando viene el Señor a la vida de uno, el Señor rompe esas cadenas y nos hace libre. Y eso ustedes, a pesar que escuchaban mensajes, escuchaban palabras, aún a eso usted no se sentía libre dentro de esa religión, no sentía ese, bueno, aparte de la alegría que nos cuenta de predicar y anunciar el Evangelio, porque usted igual sentía feliz con eso, pero dentro de usted se sentía atada, se sentía que no era feliz, y veía que su familia, en vez de unirse más, se iba destruyendo. ¿Y eso su papá no la percibía? No, mi papá nunca, lamentablemente, se murió creyendo en que estaba en la razón, sin darse cuenta que el Señor es un Dios de amor. También es justo y es misericordioso. Amén. Pero no, él nunca pudo, no fue capaz de darse cuenta de eso. Mi mamita sí, ella sí dijo, aquí las cosas no están bien, y finalmente terminó con el matrimonio de ellos, lamentablemente. Así que eso, el Señor a ella le dio un poquito de sabiduría en ese aspecto. Hermana Beatriz, usted nos contaba, Sí. ¿cierto? Porque en el mundo, el problema que está en el mundo es que no está Dios en el corazón de las personas. Porque así como usted contaba, ¿cierto? Así como usted contaba, ¿cierto? Que usted sentía un vacío en su corazón. Hay muchas personas también en este mundo, mucha juventud, sobre todo la juventud, que no tiene un propósito en su vida. Y por eso es que se ve mucha tristeza en el mundo, en los jóvenes, donde usted ve que los jóvenes, ¿cierto? La juventud tiene el mundo por delante, ¿cierto? Pero sin embargo falta el sentido de la vida en muchos jóvenes, ¿cierto? Y asimismo también se sentía usted. Y de alguna forma, como había un vacío en su vida, usted lo trataba de llenar de otra forma, con otras cosas, ¿cierto? Claro. Y en ese Así momento, es. ¿cómo es que llega el Señor a su vida? ¿Cómo es que se produce el cambio? Porque usted estaba luchando entre que creo o no creo, ¿cierto? La Biblia está escrita por hombres, ¿cierto? Aunque nosotros sabemos que está escrita por hombres, pero fue inspirada por Dios. ¿Cómo llega el Señor a su vida? ¿Y cómo se rompe ese molde de barro, ¿cierto? Ese corazón de piedra y se transforma en un corazón de carne. ¿Cómo ocurre ese momento? Mire, hermano, la verdad es que antes de conocer al Señor, finalmente estaba destruyendo totalmente mi vida. O sea, mi finanza, mi cuerpo, porque me engordé, o sea, estoy en el proceso todavía de recuperar un peso saludable, pero estaba muy mal de salud, mis finanzas, mi mente, todo mal. Y afortunadamente, gracias al Señor, conocí a Max en el año 2019.
Él sufrió harto también, también estaba en esa búsqueda de Dios. No andaba caminando todavía en los pasos del Señor. Después él va a hablar de eso. Pero nosotros nos fuimos a vivir juntos. Y él ya conocía al Señor. Y él empezó a retomar esa relación y a leer la Biblia, y quería ir a la iglesia cristiana. Ya yo lo acompañaba, para mí era terrible, porque todavía no sentía al Señor, pero seguía con mi depresión, seguía fumando marihuana, trabajando, seguía con el vacío, y un día de tanta pena le dije al Señor, en el patio de mi casa, dije, déjame conocerte, si eres verdad, Jesús, le dije, déjame conocerte. Y mi esposo me dijo que le diera una oportunidad a Jesús, y me presentó un hermano, ya estábamos en pandemia, teletrabajo, y me dijo, escucha a Armando Alducín, que él es un pastor mexicano que tiene un canal en YouTube, y fíjese, hermano, que gracias a la labor de ese hermano que tiene su canal y sus videos y su discurso, el Señor llegó a mi corazón. Y hice mi oración de fe, y pude aceptar al Señor como el Salvador de mi vida. Fue en pandemia, en trabajo, en mi casita. En ese momento cuando escuchó a este varón, ¿no es cierto? Porque Dios es el que usa todos los instrumentos, ¿eh? Él toma, en este caso, empezó a tomar a su esposa, ¿no es cierto? Él empezó a buscar del Señor, y el Señor a través de él le habla, ¿no es cierto?, que hay un varón que puede tener una palabra del Señor para usted. Le costó aceptarlo, decir, ya voy a escuchar, o no, es que no, tú sabes que no quiero nada con la religión, no quiero nada, o usted dice, ya voy a escucharlo. ¿Y cómo fue ese momento cuando a través de este varón usted escuchó, el Señor le habló? ¿Y cómo se sintió su vida en ese momento? Mi esposo lo pasó súper mal conmigo, tengo que decirlo, lo traté súper mal, lo traté de tonto, de muchas cosas, porque creía en la Biblia. Pero cuando realmente me di cuenta y el Señor tocó mi corazón, ya me tocó. Lloraba, lloraba, lloraba. Y lo que me hizo darme cuenta, este hermano, este instrumento que el Señor usó, es que en primer lugar, el Señor me ama y me dio una esperanza, que podía cambiar, que no importaba lo que estuviera haciendo, no importaba la condición que estuviera, que Él me aceptaba así, porque yo pensaba que tenía que estar así como perfecta para poder llegar al Señor, y era imposible en esos momentos. Y me di cuenta también que era responsable. Yo, a pesar de que trabajaba, estudiaba, no era una persona responsable. Entonces, ahí entendí que era responsable de mis actos, y hice la oración, hermano. Y empezó un cambio gradual desde marzo del 2020. En abril 2020 dejé la marihuana. Ya llevo más de un año, 3, 4 meses sin consumir nada de hierba. Gracias al Señor. Después fue el cigarro. Después fue entender que no necesitaba emborracharme para pasarlo bien. Y así el Señor ha hecho todas esas limpiezas en la vida. Fue progresivo durante el año pasado. Y en diciembre 2020 nos dimos cuenta que estábamos en pecado, así que teníamos que hacer nuestra relación santa, y nos casamos. El Señor facilitó todo porque no había ni hora en el registro civil. Y desde un poquito antes estamos asistiendo a la iglesia cristiana. Nos vinimos a vivir a Santiago porque vivíamos en Buin. Y ahora vamos a una iglesia bautista aquí en Huechuraba, y también estamos participando en el Ministerio de los Gedeones con mi esposito, que es un ministerio, yo soy auxiliar, él es Gedeón, en donde
podemos repartir Nuevos Testamentos para que las personas también puedan tener salvación, conocer al Señor. Gloria a Dios, qué bonito. Sí. Qué bonito cómo Dios puede cambiar la vida de las personas. Mire, hace poquito atrás yo estaba pensando en algo que a mí me sucedió. Bueno, una persona le dijo a mi esposa que yo era un caso perdido, porque yo soy papá, pues, entonces yo soy como cabro chico con mis niñas, o como niños chicos, para que otras personas entiendan, que vienen, pueden estar viendo afuera, como niños chicos. Entonces la persona dijo, no, le dijo, su marido es un caso perdido. Y meditaba en eso y decía, Señor, es verdad, muchas veces la gente juzga a las personas y para la gente no hay vuelta, pues digamos, no, esta persona nunca va a cambiar, esta persona, como hay un dicho también, nació chicharra y va a morir cantando. Y para los ojos de los hombres es imposible, ¿cierto? Pero mire cómo el Señor llegó a su vida y usted le abrió su corazón y Él la ha hecho una nueva criatura. Una persona maravillosa, un ser maravilloso, porque eso es lo que somos para el Señor. Quizás para los demás nos valemos por la situación que estamos viviendo, Claro. pero Dios nos mira con otro ojo y esos ojos son de amor y misericordia. Y cuando el mundo ya no dice no y ya nada, no, con este caso perdido, el Señor yo creo que toma esos casos perdidos, ya, yo los arreglo. Y Él nos transforma y lo hace una nueva criatura. Y es muy lindo su testimonio, muy bonito cómo usted lo expresa, como lo acaba de expresar. Y me alegro de todo corazón de que Dios utilizó a su esposo, ¿no es cierto? Y ahora también lo vamos a conocer. Y para que hoy usted sea una hija de Dios, una sierva del Señor, y que hoy está trabajando en la obra. Así que, ¿nos puede contar un poquitito qué es lo que hace ahora dentro de la obra del Señor? Sí, quiero antes de decir eso, decir a todos los que estén viendo este video que busqué siempre ayudas, hermanitos, siempre busqué tratar de salir de los estados que estaba, psicólogo, psiquiatra, pastilla, pero nada pudo sacarme. Incluso por ahí me metí a iglesia, estuve hasta en una cuestión nueva era por ahí. Nada, solo el Señor Jesús es el que limpia, te hace nuevo, te regenera, ordena tu vida, tus finanzas. Terminé mi carrera, me titulé, no tomo antidepresivos, gracias al Señor, hace mucho tiempo. Bajé de peso, me falta todavía, pero vamos bien. Y ahora feliz porque en los Gedeones hemos conocido personas de fe, hermanos que llevan muchos años entregando su tiempo al Señor, y el solo hecho de saber que si alguien acepta un Nuevo Testamento y empieza a leer la palabra del Señor, uno no sabe lo que está pasando a esa persona. Puede haber un cambio y salvar su alma, es una recompensa muy grande, hermanos. Linda, qué bonita. Sí, hermano Manuel y hermano Max y hermana Beatriz, un poco usted lo que estaba contando, porque una droga no puede sacar otra droga. Generalmente cuando se busca apoyo, ¿cierto? Se trata de reemplazar una droga con otra droga para poder estabilizarlo. En algunos casos pueden haber éxitos, ¿cierto? Pero son pocos. Sí. Pero acá Dios no utilizó ninguna droga, sino que Dios llenó el vacío de su corazón. Mire qué bonito. Así. Y Él cortó las cadenas, porque dice su palabra, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cierto? ¿Cuántas veces a lo mejor a la persona, así como contaba nuestra hermana Beatriz, a lo mejor tiene una cadena de la depresión, una cadena de la angustia, de tristeza, ¿cierto? Que quiere llenar su corazón con otras cosas, ¿cierto? O de alguna forma tratar de esquivar la realidad, ¿cierto? Estos son los hermosos testimonios. Esto es oro puro, porque esta es una obra que ha hecho el Señor. Nuestra hermana Beatriz lo confesaba, que ella intentó con psicólogos, ¿cierto? Intentó con pastillas, pero nada de eso le pudo ayudar. Nada de eso le pudo ayudar. Y mire qué hermoso. Este es el testimonio, porque Dios sigue siendo el mismo hoy. Dios es omnipotente, que todo lo puede. Es omnisciente, que todo lo sabe, ¿cierto? Y Él es nuestro carpintero.
¿cierto? Él nos formó del barro, Él conoce cada parte de nosotros, Él conoce nuestros pensamientos, Él ha visto todas nuestras lágrimas y Él conoce nuestra vida y mire qué hermoso, como Dios ha bendecido este hermoso matrimonio. Y hermana Beatriz, nosotros siempre en el programa le preguntamos a nuestros hermanos invitados, sabemos que toda la palabra del Señor es poderosa, pero siempre uno tiene un versículo preferido, ¿cierto? O un versículo que le llama caballito de batalla. ¿Usted tiene algún versículo preferido? Mire, hay un versículo que me identifica mucho, que ya ustedes lo han nombrado, pero es 2 Corintios 5, 17 y 18, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Así me siento nueva, bonita, bien, me siento llena con el Señor. Sí. Amén. Y se refleja en sus rostros. Se refleja en sus rostros, porque cuando Cristo está en el corazón de la persona, se refleja en el rostro. Se refleja en el rostro y se ve. Y le damos gracias al Señor por la maravillosa obra. Le pedimos al Señor que usted los guarde como matrimonio, ¿cierto? Los siga fortaleciendo, ¿cierto? Y que los guarde y los proteja, y que guarde primeramente su corazón, su mente, ¿cierto? Y que les bendiga en todo lugar. Hermano Manuel, ¿usted tiene alguna otra pregunta para mi hermana Beatriz? No, solo quiero decir que muchas veces las personas piensan que acercarse a una religión, su vida va a cambiar. Pero si no está Cristo en el corazón de la persona no puede cambiar, no puede ser transformada. Porque la religión son cosas de hombre. Pero el Señor, ¿no es cierto? Cuando Él vino a esta tierra, Él vino a predicar el Evangelio, las nuevas de salvación. Las nuevas que llegaron a la vida de nuestra hermana Beatriz y que cambió su vida y lo demuestra. Comparto lo que dice mi hermano Cristian, que se le nota en su rostro, se le nota, vuelvo a decir, en la manera de expresar cómo ella se expresa ahora del Señor, ¿no es cierto? Y se nota que hay un cambio, algo que Dios, el Señor llenó su vida. Y eso es lo que el Señor hace en la vida de las personas. Por eso, amigo y amiga, que usted no esté viendo, que a lo mejor está pasando una situación a lo mejor igual que nuestra hermana. Y a lo mejor siente ese vacío que nada lo llena. Pero hay uno que lo puede llenar. Amén. Hay uno que puede cambiar. Amén. Hay uno que le puede dar la paz, esa paz que nos da las cosas de este mundo, pero que la da Cristo. Y que al hombre lo hace una nueva criatura y el hombre lo refleja en todo aspecto de la vida, aún cuando en el rostro, ¿ven? Como nuestra hermana que con su alegría ya dice, Cristo me cambió, me transformó. Usted a lo mejor, ¿cuántas veces se levanta angustiado, con su carita triste, mirando hacia afuera, ¿qué va a pasar con mi vida? Pero mira hacia arriba. Allá en lo alto hay un Dios que le ama, hay un Dios que tiene oído y le escucha, y que tiene voz y le va a responder y le espera con los brazos abiertos. Así que nos alegramos, muy hermoso su testimonio, y que Dios de paz le guarde y le bendiga, y siempre tenga esto en su corazón, este tesoro que vino del cielo, y lo puso en su vida y en su corazón. Que Dios le bendiga mucho, hermana Beatriz. Gracias. Amén. Hay un versículo que dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder y potencia de lo alto. Amén. Vamos a ir a una pausa musical y después de esta pausa musical vamos a ir a conocer a nuestro hermano Max. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Si te tengo a ti, yo sé que nada me hace falta. Si te tengo a ti, completa sé que está mi alma. Si te tengo a ti, abundo de bien. Si te tengo a ti, rebosa mi ser, porque junto a ti es cuando me
siento feliz. Nada más deseo tener, pues he llegado a entender que eres el rey de mi ser. Nada más yo puedo anhelar, pues si a mi lado tú estás, ¿qué me podría faltar? Si te tengo a ti, Si te tengo a ti, ya no hay más soledad ni angustia. Si te tengo a ti, disiparás todas mis dudas. si te tengo a ti, me haces sonreír y en completa paz puedo yo vivir, porque junto a ti es cuando me siento feliz. Nada más deseo tener, pues he llegado a entender que eres el rey de mi ser. Nada más yo puedo anhelar, pues si a mi lado tú estás, ¿qué me podría faltar? Nada más deseo tener, pues he llegado a entender que eres el rey de mi ser. Nada más yo puedo anhelar, pues si a mi lado tú estás, ¿qué me podría faltar? Si te tengo a ti, tengo vida eterna, ya no hay condena, se rompen las cadenas, tu espíritu me llena y vivo en tus promesas hasta el día en que Si te tengo a ti, tengo vida eterna, ya no hay condena, se rompen las cadenas, tu espíritu me llena y vivo en tus promesas hasta el día en que vuelva. Si te tengo a Nuevamente le damos gracias al Señor por este hermoso momento, ¿cierto? Estos hermosos testimonios que el Señor nos permite escuchar, porque este programa es de bendición para todas las personas, po. Es de mucha bendición para nosotros, es de mucha bendición también para nuestros hermanos invitados, pero sabemos que es de mucha bendición para aquellos hermanos y hermanas que escuchan, y sobre todo para aquellas personas que siempre le han dicho, oye, tú no servís para nada, oye, ya no hay caso contigo, pero sepa usted que nuestro Dios Todopoderoso, como decía nuestra hermana Beatriz, puede hacer nuevas todas las cosas, todas las cosas. Así que nos alegramos de eso, y este programa, Dios ha permitido que se realice para usted, persona que escucha, porque Dios le ama. Dios no quiere la muerte del que muere, sino que quiere la vida del pecador que se arrepiente. Y es por eso que Él utiliza todos los medios para poder llegar a su corazón. Así que esperamos que este programa siga siendo de bendición para usted, y no se olvide, estése atento, porque a lo mejor aquí en los labios de nuestro hermano Max también puede salir una bendición para su vida. Así que ahora vamos a ir a conocer a nuestro hermano Max Baeza, el que también nos cuente, ¿cierto? Sabemos que está casado con nuestra hermana Beatriz, y que nos cuente quién es Max Baeza. Hermano Max. Bueno, mi nombre es Max Baeza, tengo 41 años de edad. De principio, el hogar de mis papás era un hogar católico, de primero que todo. Y de hecho, bueno, aquí tengo una foto donde se ve de cuando yo era niño, el niño que está allá.
ese chiquitito que está ahí, ese soy yo y es mi sobrina, y el caballero que está ahí es mi papá, mi hermana, mi mamá, el sacerdote y mi cuñado. Esa foto la sacamos cuando yo tenía, a ver, unos 5 años aproximadamente, y me había recibido el bautizo católico, ¿ya? Bueno, hasta ahí, días felices se podría decir, porque en realidad después, bueno, mi papá empezó a estudiar con los testigos de Jehová, ¿ya? Y como buen papá, yo creo que en todas sus buenas intenciones quiere llevar a sus hijos por la senda que él cree de que es la correcta, ¿ya? Entonces, por lo menos mi papá me sobornaba con dulces completos y cosas ricas para comer y helados para que yo fuera a la iglesia, hasta que después ya me embaucó y seguí yendo solo. Ya. Pero el tema está en que, bueno, con él empecé a ir a los testigos de Jehová desde los 7 años, casi 8 años, y el tema está en que, bueno, en resumen, Beatriz, con Betty nos conocemos desde no niños, porque en realidad yo igual soy mayor que ella, yo tengo prácticamente 8 años más que Beatriz, pues. Entonces, bueno, como resumen podríamos decir de que igual yo la ubicaba, la conocía, ¿no? Los testigos de Jehová, algo dijo Beatriz, de mi esposa, de los testigos de Jehová, sabemos que es una secta religiosa y ellos proclaman de que son la única y exclusiva religión verdadera y que todas las religiones mundiales, entre ellas las católicas, los cristianos evangélicos, los cuales pertenecemos, todas las demás religiones son falsas y que toda la cristiandad y religiones mundiales van a ser destruidas en la batalla mundial de Armagedón y que ellos van a ser los únicos que se van a salvar. Y podríamos resumir de que ellos tienen, digamos, una ideología de que son de castas. ¿Ya? A lo mejor esta palabra que me dicen, pero ¿cómo de castas? ¿Ya? Sí, de castas, porque esta conclusión la saqué hace poco. ¿Por qué? Porque en realidad los testigos de Jehová dicen que tienen 2 tipos de clases de personas que se van a salvar. La primera, los que según ellos son los 144.000 que no son judíos desde el punto de vista de Dios, sino que son judíos espirituales, que han sido ungidos por el Espíritu Santo, que son prácticamente muchos de los líderes de ellos, en Estados Unidos y otros más, y que ellos se van a ir al cielo a gobernar con Cristo, y que van a haber otras personas que se van a salvar, que son la gran muchedumbre, que son, digámoslo así, cristianos de segunda clase, los cuales van a vivir en la tierra felices, con animalitos y todas las cosas que muestran en su literatura, que lo digo así como para que nos reamos un poco. Esa forma de pensar que tiene el testigo de Jehová desarrolla de que cada uno de los que está adoctrinado dentro de esa secta crea de que él es el maestro de la verdad, ¿ya? De que todos los demás están equivocados, y esto también implica que el comportamiento de cada uno de los testigos de Jehová tenga un gigantesco sentido de que es superior a los demás. Entonces, ese pensamiento, tanto yo creo que a Beatriz como a mí, nos rigió nuestra vida porque nos creíamos mucho mejor que los demás, porque en realidad pensamos que éramos alguien especial, alguien que estaba en una élite, y que los demás eran unos pecadores y se iban a perder, ¿ya? En ese contexto, bueno, yo me crié, pues. Siempre existió un pugna entre mi mamá y mi papá, porque mi mamá siempre quiso que yo llevara una niñez y un crecimiento normal, versus mi papá, que quería llevarme por la parte de los testigos de Jehová. Y bueno, después de los 17 años, cuando mi papá falleció, hubo una pugna en mi casa con mi mamá, la cual yo agradezco el tirón de oreja y un par de golpecitos que me dieron, porque en realidad eso me sirvió para poder terminar, o sea, empecé y terminar mi carrera de auditoría. ¿Y por qué lo digo? Porque en realidad los testigos de Jehová lo que menos quieren es que una persona estudie. O sea, entre más ignorante una persona, mejor para ellos, porque en realidad es más fácil controlarla. O sea, en resumidas cuentas. Ya después, cuando empecé a estudiar y terminé mi carrera, bueno, yo dejé de ir a los testigos de Jehová, empecé a entrenar artes marciales y ya me tiré después al mundo, carrete, fiesta, cigarro parece que no tanto, pero salí con chicas y muchas cosas que pasaron ahí que no son de provecho, borracheras. Y el tema está en que en realidad cuando uno se sale de los testigos de Jehová, tiene el problema de que en realidad pueden pasar 2 cosas, ¿ya? Una, se vuelve un ateo, porque en realidad después es tal el control que tienen ellos que prácticamente lo que quieren hacer ellos es que si uno después se sale de ellos no crea absolutamente nada. Y la segunda cosa es que si creen, van a ser unos pocos.
aún así, puedo decir de que dentro de la misericordia del Señor, grandes de los amigos que yo tuve, la gran cantidad de amigos que yo tuve dentro de mi infancia hasta el día de hoy, o sea, ahora somos cristianos con mi esposa, pero en realidad en ese proceso de la niñez hasta los 20, 25 años, todos mis amigos eran los más cercanos, eran cristianos evangélicos. Entonces, ahí yo tengo que agradecer la gracia que tuvo el Señor conmigo, de que en realidad siempre había como un ángel, se podría decir, que era un hermano en la fe, que estaba pendiente de mí o estaba compartiendo conmigo. Entonces el Señor nunca se apartó de mí, el Señor siempre estuvo conmigo. Bueno, después de un tiempo volví a los Testigos de Jehová porque mi mamá empezó a ir a los Testigos de Jehová. Yo creo que quizás por culpabilidad o quizás por alguna promesa que le habrá hecho mi papá. Mi mamá, bueno, típica técnica del Testigo de Jehová, va a ser culpable, va a ser destruyendo el Armagedón, tenés que volver porque esta es la religión verdadera, no te puedo ir a ninguna otra religión porque esta es la verdadera. Volví para darle el gusto a mi mamá, después tuve cargo allá en los Testigos de Jehová, que es como un cargo laico, que es como allá se le llama cero ministrar, pero un laico, o no sé, un oficial, un diácono, ¿ya? Se podría decir. Y bueno, yo empecé a estudiar después mi segunda carrera, la cual no terminé, después estudié otra carrera, en la cual después ellos, los Testigos de Jehová, el cuerpo de ancianos, pastores que ellos tenían, me dijeron, mira, ¿sabes que aquí en nuestras manos tuvimos tu nombramiento de anciano? Pero te lo vamos a dar siempre y cuando termines dejes de estudiar. Yo le dije que no, que iba a seguir estudiando. Y el tema está en que ya... en ese tiempo después me casé con mi primera esposa, ¿ya? Dejamos de ir a los Testigos de Jehová, y yo después me fui, bueno, gracias a mis amigos cristianos, llegué a la iglesia metodista episcopal, ya no metodista pentecostal, metodista episcopal, y bueno, muy buenas amigas con uno de los obispos de la iglesia, que era el pastor Pedro Correa. Empecé a asistir a algunos estudios bíblicos, después empecé a asistir regularmente a la iglesia, empecé después también a ayudar también en el ministerio musical. El Señor me empezó a dar un talento con el piano, se podría decir. Hermano Max. De la noche a la mañana, yo nunca había tocado piano. Sí, Y el hermano Señor me Max. empezó a dar dígame. Sí, mire, usted nos contaba, ¿cierto?, que usted estaba en los Testigos de Jehová, y de repente pasa este cambio, usted comienza a acompañar a sus amigos, ¿cierto? Que usted le daba gracias a Dios porque eran amigos cristianos. Sí. Y usted se comienza a congregar en iglesias cristianas, también evangélicas cristianas. Sí. Pero ahí, ¿usted todavía no tenía un encuentro personal con el Señor? No, la verdad es que no. La verdad es que no. O sea, lo que pasa es que yo creo que ahí hay un tema que yo creo que todos lo conocemos, que significa disonancia cognitiva. Uno de repente sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. ¿Ya? Hay veces que una cosa es estar convencido de que la palabra de Dios es la verdad o que es cierta, pero una cosa es que en realidad uno tenga la fe o que esté realmente convertido. ¿Ya? Y yo creo que no me había pasado eso. No me había pasado eso. Lamentablemente, bueno, con el tiempo se rompió mi matrimonio por distintas cosas. Mi señora se portó muy mal conmigo, muchos aspectos que yo creo que no vale la pena hablar. Y yo también le hice lo mismo a ella, ¿ya? Lo cual era como el tenis. Ella lo hacía, yo lo hacía. Y también entre temas de fiesta, carrete y cosas así, lo cual fue perjudicial para mi vida, digamos, espiritual también, y mi relación con el Señor. El Señor es una persona que es muy buena, puedo decirlo, porque en realidad Él nunca me dejó, nunca me abandonó. Siempre cuando yo hincaba mis rodillas a Él siempre estaba conmigo. Y el tema está en que siempre tenía como ese deseo de estar con el Señor, pero tenía ese problema en mi cabeza, que en realidad mi actitud decían otra cosa. Entonces ahí como que yo me reflejo con la parábola de lo que es el hijo pródigo, porque yo ya tenía conocimiento de lo que era el Señor. Entonces, después que me separé, y después bueno, conocí a Beatriz, que ya la conocía cuando ya era más chiquitita, pero
En realidad, creo que el Señor nos haya juntado sirvió para que yo, ahí sí que tuviese un encuentro ya con Él, porque en realidad eso me sirvió para poder realmente entender, no de mente solamente, sino de corazón, quién era el Señor, ¿ya? Y el Señor es una persona que es tan buena, que es una persona que ordena la vida de uno, ¿ya? Las cosas que están escritas en la palabra de Dios no son antojadizas, no son cosas que están escritas porque en realidad a Él se le ocurrió nomás, sino que simplemente porque Él quiere que llevemos una conducta que sea buena, que una conducta que sea para la gloria de Él. ¿Pero por qué? Porque es una conducta que no nos va a hacer daño. Él quiere lo mejor para nosotros, ¿ya? Y ahí recién comprendí que él quería lo mejor para mí. No era por un tema antojadizo, sino porque él nos amaba. Entendí recién ahí el amor que Él tenía por nosotros. Pero antes no lo había entendido, lo tenía en mi cabeza, pero no lo tenía en el corazón. Hermano Max, ¿usted ahí hizo alguna oración especial? ¿Usted conversó con el Señor? ¿Cómo fue ese momento? ¿O sea, solo fue un cambio o usted ya abrió su corazón? O sea, no sé si decir si yo abrí mi corazón o el Señor hizo que me abriera el corazón. Yo creo que Él es el que dispone las cosas, ¿ya? Porque Él tiene sus escogidos, ¿ya? Entonces, yo no hay absolutamente nada que pueda hacer por obra, sino es por la voluntad y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde yo me entregué a Él, y me entregué en oración también a Él, porque en realidad es lo que sale en la carta a los romanos. O sea, ¿quién es el nuestro Señor? ¿Servimos a nuestras pasiones, a nuestras concupiscencias, o servimos a nuestro Señor? Y si servimos a nuestro Señor, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Y el cambio en nuestra vida va a ocurrir principalmente cuando nuestro Señor Jesucristo tome posesión de nuestras vidas. Y cuando el Señor empezó a tomar posesión de mi vida, los cambios empezaron a verse a la luz, mis finanzas mejoraron, llevaba una vida ordenada, una vida en comunión con el Señor, ya estudiaba mucho más la Biblia, el Señor me empezó a mostrar muchas más cosas, me entregó una esposa maravillosa que es la que tengo al lado, que es la mujer que siempre quise tener. Bueno, siempre me gustó desde niña la Betty, pero en realidad a lo que me refería es que en realidad era como siempre lo que quise, que tuviese alguien que estuviese a mi lado como apoyo. Y yo creo que a lo mejor si el Señor también no hubiese puesto a la idónea, ya creo que todos sabemos lo que significa eso, yo no estaría sirviendo de forma correcta al Señor, porque en realidad el Señor conoce las falencias de cada uno de nosotros y sabe lo que le falta a uno también. Y en este caso me siento bendecido porque el Señor tuvo tanta misericordia conmigo que también me concedió una mujer que ahora me acompaña con el Señor. Entonces, el haberme entregado en oración, humillándome de rodillas ante Él, reconociendo su majestad, su poderío, y que Él gobierne mi vida, es lo que me ha dado, digamos, lo único que me da es ganas de agradecerle al Señor, porque en realidad yo no le puedo dar nada, solamente mi agradecimiento, porque Él lo hizo todo por mí. Bueno, más, le quería consultarle y preguntarle, ¿no es cierto? Usted nos habla de que estuvo, igual que su esposita, en esta religión en donde, bueno, ya, ¿no es cierto?, prohíben muchas cosas, usted se sale, está un poco afuera, vuelve, porque su mamá vuelve, ¿no es cierto? Pero después usted toma la decisión nuevamente de salir porque le estaban poniendo barreras, pues, digamos, usted está ahí, está con nosotros, pero tiene que dejar esto. Y algo que usted no quería porque era para el futuro suyo. Y Sí, toma la así es. decisión de retirarse, y como usted acaba de decir, ¿no es cierto?, el Señor nunca lo dejó solo, y tenía hombres, ¿no es cierto?, varones, hijos de Dios, que siempre estuvieron al lado suyo. Y usted empezó a buscar del Señor a través, ¿no es cierto?, de ir a congregarse en un lugar, pero sin aceptar a Cristo como su Salvador, de ser un Así es. convencido, pero no un convertido. Así es. Porque Así es. sucede que hay mucha gente que está dentro de los templos, pero que están convencidos de que Cristo vive, que Cristo murió, y etcétera. Pero aún no se han convertido. Así es. Y usted un día toma la decisión de convertirse
a este Cristo de rendir su vida a las plantas del Señor. Pero usted tiene una mamá que pertenece a otra religión, ¿cierto? De hecho, ahí me gustaría aclarar algo también. Cuando Sí. yo me fui de los testigos de Jehová, ¿ya? Y después me empecé a reunir con en la iglesia metodista, a mi mamá le dejé, le prediqué el evangelio en ese tiempo, ¿ya? Y mi mamá aceptó a Cristo en su corazón y mi mamá está en la iglesia metodista en este momento. No se me pasó Qué decirlo, pero sí mi mamá es cristiana ahora. Mi mamá aceptó a Cristo hace, digamos, unos 8 años atrás aproximadamente, o 9 años atrás. Entonces, creo que fue una de las grandes bondades que tuvo el Señor conmigo, misericordia, el haber llevado a mi mamá a sus plantas y a sus pies. Mi mamá Para hasta el allá, día de para hoy allá ya sigue la sirviendo al pregunta, Señor. y usted ya la Sí, responde allá. Para sí, allá iba. ¿Qué había sí. pensado su mamita cuando usted deja, ¿no es cierto?, esta religión, va al encuentro de Cristo, y ahora usted nos cuenta que ella Sí, también acepta a Cristo como su Salvador, siendo usted el instrumento? Mire qué bonito, siendo usted sí, el puente para que ella llegara a este conocimiento, porque imagino que a lo mejor igual que su papito tenía todo esto bien raizado, ¿no es cierto?, bien ahí, ¿no? sí, Como usted le decía, no, es que si no te volviste, te vas a perderte. claro, así Sin es, conocer ella, claro. ¿no es cierto?, que el que tiene la última palabra es el Señor, amén. Amén, Y Él no amén, quiere que nadie se pierda, po. Y aquí, amén. muchas personas piensan que se van a perderse, pero el Señor no, o como decía nuestra hermana, no, es que yo soy muy malo, que soy una persona, no, yo no tengo por dónde salvarme. Pero el Señor dice que vino a los enfermos, po, vino a Así los es. pecadores, vino a los que, porque ningún hombre es bueno, ninguno. Sí, No hay ningún hombre que pueda pararse ante nuestro Dios y decir que yo tengo mérito, todo el mérito para entrar al reino de los cielos porque yo soy un hombre bueno. Nadie, nadie. Po. Si nuestro mismo Salvador, ¿no es cierto?, cuando le dijeron maestro bueno, ¿qué dijo él? ¿Por qué me llamáis bueno? Imagínense él. Y nosotros vamos a poder decir, no, es que yo soy bueno, yo tengo todo el derecho para estar ahí arriba sentado a la diestra tuya, Señor. No, pues. Si por gracia somos salvos. Y la gracia llegó a su vida, a su corazón, y usted el Señor la utilizó para llevar a su mamita. ¿Y cómo se sintió su mamita cuando usted le habló del Señor, de este camino? Y no le habló de una religión, sino del camino, la verdad y la vida. ¿Qué sintió ella y cómo se siente ahora en este caminar? bueno, no fue fácil porque, bueno, mi mamá, de hecho Betty lo sabe, mi mamá no es una mujer fácil, ya es una mujer que es bien compleja de tratar, pero independientemente de eso, nosotros sabemos de que el Evangelio es poderoso, de que en realidad de hecho, más rato cuando me toque, no, me toque dar la palabra en la exhortación, voy a profundizar un poco más en esto, pero sabemos de que cualquier persona puede decir cualquier cosa, lo que quiera, pero el único que tiene poder en su palabra es nuestro Señor y su palabra, la Biblia. ¿Ya? Entonces, ante eso, el que hizo uno puede sembrar, otro puede regar, pero al final el que hace crecer la plantita, en este caso, y enraizarla para que crezca el árbol fuerte, es fuerte del Señor. Y yo simplemente le entregué la palabra, pero el que ha hecho crecer y el que ha perdurado a mi mamá es el Señor. Entonces yo le agradezco al Señor la bondad que tuvo con ella y también la bondad que tuvo conmigo, que prácticamente ha tratado conmigo 10 años para yo poder entender lo que entendí. Y no por nada Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice que con Cristo estoy justamente crucificado. Y yo ya no vivo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por nosotros, por mí, por ustedes, por todos se entregó. Entonces, ¿qué voy a hacer yo, salvo que reconocer su majestad y poderío? Él es el soberano, entonces yo no puedo cuestionar nada, yo solamente tengo que decir, sí, Señor, amén. Soy un instrumento, haz como tú quieras conmigo.
Hermano Max, aprovechando que usted leyó una porción de la palabra, al igual que nuestra hermana Beatriz, ¿usted tiene algún versículo preferido? De ¿Algún hecho, versículo, caballito de hay batalla? yo creo que hay varios versículos que me gustan a mí. Uno de los que me gustan es este, pero también, como yo le decía, hermano, y tiene que ver con el andar de conocer a nuestro Señor, tiene que ver con que Él nunca me ha dejado solo, porque siempre ha tenido, digamos, los ángeles o hermanos en la fe que han estado siempre muy ligados a mi persona y han estado cerca de mí. No por nada Isaías capítulo 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios y te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el Señor nunca me ha desamparado. O sea, el único que defrauda es uno como ser humano. El único que defrauda a Dios, y nosotros lo sabemos, pero sabemos que Dios es fiel, que Dios siempre va a estar con uno. Sabemos de que incluso cuando estaba Israel y los mismos judíos se portaban bien con Dios, después se portaban el otro día mal, y se portaban bien y se portaban mal, y así el andar de uno. O sea, yo me identifico si fuese, a lo mejor si Dios me cambiara el nombre, a lo mejor quizás me pondría Israel, porque en realidad me he portado bien, me he portado mal, me he portado bien, pero al fin y al cabo sabemos de que el Señor va a tratar con nosotros de una u otra forma, y al final también este pueblo se le va a dar una última oportunidad también. Pues entonces, ante eso, hay que aprovechar la oportunidad, porque el Señor es un Señor de oportunidades. El Señor no quiere que nadie se pierda. Quiere que todos alcancemos el arrepentimiento, y yo tomé esta oportunidad y no lo voy a dejar jamás, porque en realidad con Él estoy bien, y con Él mi vida se arregla, con Él me siento feliz, con Él nada me falta. Hermano Máximo, o más, estaba cambiando el nombre. Dentro de este ya que usted acepta a Cristo como su Salvador, ¿no es cierto? Dejando toda esa vida pasajera, y bueno, es verdad lo que usted dice, es una realidad. Hay personas que piensan, porque nosotros ya llegamos al conocimiento del Evangelio y somos cristianos, como los llamamos, piensan que somos superhombres y que ya aquí somos super santos, digamos, acá no cometemos errores, no cometemos fallas, tenemos la alita para irlo al cielo, pero hay que recordar que estamos todavía en esta tierra, ¿no es cierto? Pero el único que nos ayuda a poder pasar todas las cosas, amén, todas las cosas, es el Señor, como usted lo dice, amén, porque Amén. mientras estemos en esta tierra, vamos a cometer errores, vamos a cometer faltas, pero el Señor es misericordioso y es fiel, como usted lo dice, y una gran verdad. Él es fiel, aunque nosotros fallemos, Él está ahí, amén. Es como los papás, po. Los papás no porque el hijo cometa alguna falta, lo deja de amar, po. Me imagino, la mayor parte de los papás, especialmente los cristianos, los sigue amando, amén. Sigue está ahí, sigue extendiéndole la mano, sigue ayudándolo, porque es el amor que hay en el corazón, ¿no es cierto? Que Dios ha puesto en la vida de los papitos para ayudar a los hijos, así también el Señor con nosotros. Y en este caminar del Evangelio, ya usted ya conocedor del Señor, entregando su vida a Él, el Señor lo llama, pero lo llama con un propósito, de ser también un portador del Evangelio. Ahora, dentro de la obra del Señor, así como nos contaba su esposita, de que ustedes están trabajando con un grupo de hermanos que se llaman los Gedeones, del cual tenemos la bendición de tener hermanos que trabajan ahí y como también han estado en el programa. Ahora, ¿cómo se desarrolla usted? ¿Qué actividad está haciendo dentro de este ministerio? Bueno, ahora estamos haciendo más que todo actividades que tienen que ver con obras personales, que tienen que ver con, bueno, personalmente, ya no hay tanto despliegue como para poder hacer el tema de la entrega a los colegios, a los hospitales como era antes. Yo soy nuevo en este ministerio, de hecho el hermano Cristian lo sabe, pero está el tema de la obra personal. ¿Y qué es lo que se hace? O sea, nosotros le entregamos un Nuevo Testamento a las personas y le hablamos del plan de salvación, de que Dios tiene un plan para nosotros de salvación. Y ahí, bueno, sabemos que hay distintos tipos de dar el Evangelio, ¿ya? Pero en realidad lo importante es que se lo proclamemos y que le invitemos a creer en Jesucristo, obviamente una decisión personal, pero esa es nuestra misión. De hecho, hace unos días atrás, en el trabajo, podría contar un testimonio de una compañera, la cual ella misma me abordó a mí, ¿ya?
Yo no me recuerdo qué es lo qué comentario habré hecho en el banco, pero ella me dijo, bueno, más quiero hablar contigo insistentemente. Y yo le decía que estaba ocupadito porque me saqué de trabajo. Me dijo, no, es que es un tema personal, pero es muy importante. Y se me acerca, se me pone, se sienta en la silla que tengo en mi puesto de trabajo, al lado de mi silla, y me dice, tú eres cristiano, me dice, y yo lo sé por cómo tú hablas, por las cosas que dices, por cómo actúas, y amén, pues, o sea, dentro de todo, porque en realidad es para la gloria de Dios, pues. Entonces ella me empieza a pedir, ella me pide que le proclame el Evangelio. Gloria a Dios. Entonces, en mi razonando, esto es de Dios. Esto es de Dios porque el Señor la trajo. Entonces, claro, ella estaba confundida en algunas cosas porque en realidad es de familia muy católica, pero tiene algunos amigos que son de testigos de Jehová y de otras denominaciones y creen cosas distintas. Entonces, ahí le mostré el Evangelio y le dije que no era tan difícil como lo proclaman quizá algunas sectas religiosas que prácticamente los testigos de Jehová y otras creen que la salvación es por obra, ¿ya? Y aquí nosotros sabemos de que no es así, de que uno tiene que reconocer a nuestro Señor como el Señor de nuestras vidas, ¿ya? Y cuando yo le explicaba eso, el reconocer al Señor como nuestras vidas no quiere decir que es un Señor así nomás, porque uno tiene que entender quién era el Señor en el momento que se escribió la Biblia. Si uno estudia un poquito lo que es el Señor en el griego, es alguien que gobierna cada aspecto de la vida de uno. Entonces, cuando ella acepte de que Jesucristo es su Señor el Señor de su vida, y que Él va a gobernar cada uno de sus del aspectos de la vida, ella va a ser salva. Y lo hizo. Entonces, es bonito como el Señor da oportunidades para poder acercar personas, porque sabemos de que los tiempos son críticos en estos tiempos. Sabemos de que hay un montón de ideologías dañinas que están invadiendo, y el Señor está también haciendo un trabajo urgente con nosotros que somos simplemente barro, se podría decir. El mismo Señor Jesucristo dijo de que incluso si quisiera las piedras podrían hablar y dar testimonio, pero no usa a nosotros, y tenemos que sentirnos honrados de ser usados por el Señor para poder dar testimonio a distintas personas. Y ya me ha pasado en más de una oportunidad, en varias oportunidades, que el Señor ha puesto personas en mi puesto de trabajo para que yo le hable su palabra. Hermoso. 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 Hermoso como el Señor lo está usando, ¿ves? Y para eso somos, amén. Bien. Y el Señor, mire, el Señor podría usar a hombres con gran estudio, pero ¿qué dijo el Señor? Te doy gracias, Padre, ¿cierto? Porque has dado esto a los pequeños. ¿Y quiénes son los pequeños? Son aquellos que el Señor un día nos miró con misericordia, pero vio nuestro corazón y los trajo. Este me sirve, amén. Qué hermosa la labor que está haciendo, porque está anunciando el Evangelio, ¿no es cierto? Ahora, lo importante que usted acaba de decir, primeramente el testimonio, amén, porque yo puedo hablar mucho de Dios, pero detrás mío, si mi testimonio no me respalda, todas las palabras son vanas. Entonces, muchas veces, me acuerdo una vez yo trabajando, bueno, yo trabajaba en la feria con el papá de mi hermano Cristian, ¿eh? Y una persona se acerca y me dice, Manolito, me dice, ¿usted es cristiano? Y yo le dije, sí. Y yo le dije, me dijo, sí, mi hijo, se nota que es cristiano. Entonces viene otro y me dice, no, si este no es cristiano. Me dijo, porque los cristianos tienen que poner su letrero para ser cristiano. Entonces le dije, oye, pero ¿qué saco un letrero de poner ser cristiano, que soy cristiano, y después detrás mío mi testimonio es todo lo contrario? Claro. Y la señora dijo, es verdad, pues tiene razón, pues sí. Y tiene razón lo que dice Manolito, dice, porque, pero se ve la diferencia. Entonces, es muy bonito e importante, hermano, lo que usted está haciendo junto a su esposita, trabajando dentro de este ministerio, y que el Señor le rebendiga, que el Señor le ponga la gracia siempre, cada vez que abra su boca, para llevar esto. Y yo creo que con su testimonio, ya no hay mucho que decir y hablar, porque ya ahí con
con solo yo saber cómo el Señor ha llegado, ha cambiado, ha relacionado su vida, chita, que es preciosa. Así que muy contento, para mí, muy contento de conocerle y que sean hijos y siervos del Señor. No sé si el hermano Cristo tiene alguna pregunta más. Sí, yo quiero hacerle una pregunta, pero a los dos como matrimonio. Preguntarle si ustedes ahora con Cristo son felices. Sí, Todo el rato. sí, siempre. Ya no existe el sentimiento de vacío. Nada. Qué lindo, qué lindo. Sí. Hermoso. Mire, y decirle a nuestros hermanos y hermanas y personas que están viendo, ¿cierto? Porque de repente pueden haber hermanos también, ¿cierto? Que aquí ocurrió algo principal, que es que cada uno de ellos decidió abrir su corazón y decidió hablar con el Señor. Entonces ellos tenían a lo mejor quizás mucha literatura, mucho formalismo, a lo mejor mucha religiosidad, pero no habían hecho lo principal, que es tener un encuentro con Dios, un encuentro personal. Porque pueden haber más de 6.000, 7.000 millones de personas en la tierra, pero Dios tiene la capacidad de tener un encuentro personal con cada uno de nosotros, ¿cierto? Y así, Sí. si usted, a lo mejor usted dice, no, pero es que yo cuando esté mejor, o yo cuando me esté comportando mejor, me voy a hacer cristiano, o voy a acercar al Evangelio. Sepa que ese día nunca va a llegar, nunca va a llegar. Así como este hermoso matrimonio, ¿cierto? Decidió en ese momento, tal como está, porque así dice el Señor, ven tal como está. Y el Señor se encarga de arreglar las cosas. Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. Te ve que en la noche está oscura, ¿cierto? Y cuando comienza a amanecer, comienza la luz a alumbrar, hasta que ya está todo alumbrado, ¿cierto? Y el día es perfecto, ¿cierto? Así mismo es. El Señor los invita a este caminar. Venga y será el hombre y la mujer más feliz que pisa el escenario de esta tierra. Y nuevamente, Dios es el que tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. Le damos gracias al Señor por este hermoso matrimonio. Le pedimos al Señor que los guarde, que los cuide, ¿cierto? Que los siga bendiciendo, ¿cierto? Y sabemos que es así porque Dios cuando inicia algo lo termina. Dios cuando inicia algo lo termina. Y si usted le permite, porque Dios es prudente, si usted le permite a Dios que haga la obra en su vida, Él la va a terminar. Hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ir a otra pausa musical y después de esta pausa musical vamos a ir a lo más importante del programa, que es la lectura y exhortación del mensaje de su palabra. Que el Señor les bendiga. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido.
lección del amor divino que me transformó cruzándose en mi camino y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Damos gracias al Señor por estas hermosas alabanzas, las cuales siempre decimos, son mensajes cantados para ustedes, amigos y amigas, que a lo mejor escuchan todo tipo de música, y dirán, ¿qué tiene que ver esta música? Bueno, esta música es una música diferente, alabanzas diferentes, que no tan solo tocan el corazón, sino que también llegan al alma y pueden transformar su vida, llenarla de alegría, de gozo, y a través de ellas conocer a Cristo Jesús el Señor. Amén. Así que disfrútela. Cada vez que escuchen alabanza cristiana, póngale oído y va a ver que hay un mensaje para usted, para su vida, para su corazón, y puede transformar no tan solo su vida, sino también puede llenar su hogar, su familia, y tener una esperanza viva como tenemos nosotros, aquellos que por misericordia el Señor ya salió a nuestro encuentro. Y ya salió a encuentro a través de ¿qué? De su palabra que nos habla el corazón. Amén. Que no es palabra de hombre, dice que la palabra de Dios viene de lo alto para nosotros, para llenar nuestra vida, nuestro corazón y transformarla. Y esta palabra la vamos a escuchar a través de los labios de nuestro hermano Máximo, el cual Dios le bendiga y ponga la gracia de lo alto. Hermano, que el Señor le bendiga, que nos comparta este mensaje de parte del Señor. Amén, hermano. Max me llamo, me cambié el nombre de nuevo. Bueno, yo creo, bueno, primero que todo, gracias por la invitación a nosotros y como conversábamos con el hermano Cristian, efectivamente
el que se haya gestado esta entrevista y esta oportunidad también de dar nuestro testimonio y también de dar una palabra de exhortación, es porque el Señor lo permitió. Y lo permitió porque también la palabra que vamos a hablar también tiene que ver con un texto que se quitó el hermano Cristian, y que lo voy a leer ahora, que está en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Vamos a orar brevemente para poder dejar esta exhortación en las manos del Señor. Señor bendito, que está en los cielos, nos postramos ante tu presencia, Padre, para dar las gracias, Señor, por esta oportunidad de poder compartir un testimonio que sirva para tu gloria y honra, Señor, porque tú eres bondadoso, no quieres que nadie se pierda, Señor, mas todos quieres que alcancen el arrepentimiento, Señor Santo, y porque también tú nos has dado una gran comisión, Señor, la cual debemos desempeñar hasta tu regreso, bendito Padre. En el nombre de Jesucristo pedimos la bendición para cada uno de las personas que está escuchando este mensaje, Señor, como para nuestros hermanos que están dirigiendo este programa, y también para nosotros, Señor, para que tú nos guíes con palabras de sabiduría en este mensaje. En el dulce nombre de Jesucristo te dejamos estas cosas en tus manos, Señor. Amén y amén. El mensaje se titula No nos avergonzamos del Evangelio. Según lo que reveló la encuesta Bicentenario del 2017 realizada por el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Adimar me menciona un dato bastante interesante. Dice que el 58% de los chilenos se declara católico, ¿ya? Cifra que antes alcanzaba un 66%, o sea, bajó. Esto al 2007, y mientras que un 18% se confiesa ser evangélico, lo cual bajó un punto en una década. Y también el Banco Mundial indica que para el año 2017, aproximadamente, la población de Chile la componían 18.17 millones de habitantes, ahora un poquito más de 19, pero quisimos nombrar estos datos para que sean consecuentes con respecto a los datos uniformes. Esto quiere decir, si sacamos los porcentajes, que aproximadamente un poquito más de 3 millones son evangélicos. Acá es donde me quiero detener para hacer la siguiente pregunta, ¿ya? Y esta pregunta es para saber si nosotros, como cristianos evangélicos, nos avergonzamos porque no se identifican como cristianos en realidad. Y también una cosa importante, ¿nuestro estilo de vida es consecuente también con nuestra fe? Y son preguntas interesantes y muy válidas. ¿Por qué? Porque es curioso y chistoso también de que en nuestra vida cotidiana muchas personas que son no cristianas no se avergüencen, por ejemplo, de ser mentirosos, de ser ladrones, de ser fornicadores, de tener algún vicio como droga y un montón de cosas malas, o que tengan un estilo de vida disoluto. Al contrario, se les aplaude ese estilo de vida y ellos no tienen ninguna conciencia por este pecado, o mal vivir les da lo mismo. Entonces es raro que a lo mejor quizás como pueblo evangélico o como cristianos nos avergoncemos de decir si somos cristianos y ellos no. El apóstol Pablo en estos dos versículos entregó una marca que identifica y es definitiva para el servicio espiritual, y que están estrechamente relacionadas estos dos versículos con los versículos del 3 al 15 de esta misma carta y este mismo capítulo. El apóstol Pablo no había disfrutado de su vida después de que se hizo cristiano, desde que aceptó a Cristo en su corazón. Sabemos lo que pasó en camino a Damasco, cuando tuvo un encuentro personal con el Señor, en el cual gracias a la gloria y majestad del Señor fue botado al caballo y perdió su vista. Entonces sabemos de que él tuvo un encuentro personal con él, lo cual lo llevó a reconocer de que está persiguiendo realmente al Señor de su vida. Y él hizo cambio en su vida, lo cual lo convirtieron en un cristiano importante, que prácticamente fue uno de los que más aporte hizo al Nuevo Testamento, y que es un testimonio importante también para nuestras vidas como cristianos.
Él no lo había pasado bien, no vivió una vida de un parque de diversiones porque en realidad él había sido primero, antes de que escribiera esta carta, encarcelado en Filipos. También lo habían expulsado de Tesalónica, lo habían sacado en secreto de Damasco y de Berea, se burlaron de él en Atenas y fue tachado de loco en Corinto. Y también fue apedrado y se pensó que había sido muerto en Listra. Y también, por otro lado, el cristianismo en esa época estaba siendo tachado como una religión de índole atea. ¿Por qué? Porque creían en un solo Dios y también porque tenían un mal entendimiento de lo que era la cena del Señor, los consideraban que éramos caníbales. Entonces, la iglesia no lo estaba pasando bien en ese momento, y menos tampoco el apóstol Pablo, que fue uno de los grandes precursores de esa época al respecto de la aplicación del cristianismo y la expansión de este en el Asia Menor y llegando a Roma. En este caso, en este versículo, Pablo remarca dos ideas fundamentales, podrían ser tres, pero los vamos a resumir en dos. Y la primera es por qué el apóstol Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Y principalmente porque él tenía claro de que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Y para quién? Para todo en el que él cree. En estos momentos, hermanos queridos, sabemos de que Chile y el mundo entero está siendo bombardeado por distintos tipos de ideologías, como la ideología de género, distintos tipos de política y políticas públicas, en las cuales están distorsionando la moral de lo que dicta la palabra de Dios. Y también hay muchos puntos de vista filosóficos que también van en contra de la palabra de Dios, religiones novedosas también, como la Nueva Era, en las cuales estos pensamientos relativizan lo que significa el pecado y ponen a la vez al hombre como centro de todo. Y van claramente en contra de lo que son los principios bíblicos. Sin embargo, ninguna de estas enseñanzas, hermanos queridos, emana de Dios, sino que emana del Dios de este siglo, como dice Gálatas 1:4, y este Dios de este siglo es el enemigo, es Satanás, ¿ya? Él no quiere salvar a la humanidad, él quiere destruirla, ¿ya? Y el mensaje del Evangelio lo que hace es dar un mensaje de salvación para la humanidad. Esa es la diferencia. El Señor nos ordenó lo siguiente a nosotros como cristianos en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16, que mi esposa va a leer. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Ninguna palabra humana, hermanos, tiene el poder de salvar a la humanidad, como había dicho. Pero la palabra de Dios sí lo tiene. ¿Por qué? Recordemos lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 10 al 11. Y este fue un texto que incluso esta semana la hemos repasado en un estudio que tuvimos con nuestro pastor. Y dice así, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será próspera en aquello para que le envíe. Que Dios bendiga su palabra. Es muy bonito este texto. Y es importante también, hermanos queridos, de que este mensaje del Evangelio no es un mensaje discriminatorio, sino que es para todos. En ese tiempo se habla también en el texto de judíos y griegos. Sabemos de que el judío era muy prejuicioso con respecto a la gente que era, digamos, de las naciones o que eran gentiles. Había muchos prejuicios, ¿ya? Y en estos tiempos sabemos de que existen también prejuicios, pero el Evangelio es para todos por igual. Entonces me gustaría que leyéramos Hechos capítulo 10, versículo 34 y 35, que mi esposa va a leer. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de que le teme y hace justicia. Amén. Estas palabras fueron escritas por el apóstol y dichas por el apóstol posterior a la conversión de Cornelio, y cuando se abrieron las puertas
al pueblo gentil para la predicación. De hecho, después el relato empieza a hablar acerca de incluso cuando los judíos se sorprendieron de cómo también los gentiles habían recibido el Espíritu Santo del Señor y que estaban también haciendo obras portentosas también. Entonces, es un entendimiento importante de cómo el Señor derramó su gracia y su Espíritu hacia todo tipo de personas y no se quedó solamente con los judíos solamente. También el segundo punto importante, ¿por qué tampoco se avergonzaba el apóstol del Evangelio? Y estas también son cosas que tenemos que tomarlas, porque es la fuente que fortalece nuestra fe. El Evangelio es un mensaje que es tan potente, hermanos, que fortalece efectivamente nuestra fe. La fe es una de las posesiones más valiosas que tenemos como cristianos. Para esto vamos a leer Hebreos capítulo 1, o sea, Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 6, y dice así: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Hermanos, no existe ninguna obra humana que nosotros podamos hacer para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el todo lo hizo por nosotros. Recordemos las siguientes palabras de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Finalmente, hermanos queridos, la fe nos retroalimenta, como dice también la carta de los Romanos en su capítulo 10, versículo 17, que dice así: así que la fe es por oír, y el oír por la palabra de Dios. A medida, hermanos, que nosotros entregamos la palabra de nuestro Señor, su evangelio de salvación, esta palabra actúa en el corazón de quien es el Señor escogido, ¿ya? Y también, como efecto para nosotros, también nos fortalece en nuestra fe, porque nosotros también vamos a sentirnos mucho más convencidos acerca de lo que estamos hablando, y también cuando veamos el efecto que causen las personas cuando son convertidas, vamos a ver la magnificencia del poder de Dios, porque el Señor es el que cambia las vidas. Como hemos comentado, y quizá hay muchos testimonios, el Señor nos ha recogido de la basura a nosotros, a cada uno. Quizás tenemos testimonios terribles, cosas que nosotros, yo, mi esposa y otros hermanos han pasado, pero el Señor nos ha restaurado, el Señor nos ha limpiado, nos ha dado vestiduras nuevas. Como quizás comentaba un poco en el testimonio, hay veces que uno tiene que ver el tema de la parábola relacionada al hijo pródigo, que en realidad yo siempre tengo una apreciación personal de esa parábola y debería llamarse buen padre en realidad. En realidad el padre siempre lo esperó, pero el hijo tuvo un muy mal comportamiento, se lanzó a la vida, se podríamos decir. Al fin y al cabo iba con un tremendo discurso preparado a pedirle perdón al padre, pero el padre le devolvió todo lo que él perdió, ¿ya? Le devolvió su dignidad, le puso un anillo, lo restauró. Y nuestro Padre está esperando, así como nos esperó a nosotros también, que muchas más personas vuelvan a Él. Y otra cosa importante que quiero contarles, de que en realidad el apóstol Pablo, al final de esta exhortación, dice: más el justo por la fe vivirá. Y esto lo cita de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. En resumen, mis hermanos queridos, la exhortación para nosotros como cristianos hoy, en estos tiempos que son complejos, que seamos valientes. Este mundo no es diferente, o no es tan diferente al mundo del apóstol Pablo, pero sí sabemos de que en realidad en estos momentos no estamos sufriendo una persecución en la cual nuestras vidas, nuestras cabezas estén a disposición del día. Pero podría pasar, porque en realidad con todas estas promulgaciones de leyes, sabemos de que en realidad en otros países, por ejemplo en Europa, se está persiguiendo a hermanos celosos en la fe por tener un punto de vista fiel con respecto a ciertos matrimonios, los cuales no deberían llevarse a cabo, porque el Señor dijo claramente de que tenía que casarse un hombre y una mujer.
y hay hermanos que están siendo perseguidos por esto en Europa. Lamentablemente hemos visto con tristeza de que muchas iglesias, no acá en Chile, pero sí en otras partes del mundo, que se han visto corrompidas porque están ordenando pastores con tendencias claramente que son gay y homosexuales, ¿ya? Hemos visto de que en realidad incluso hace poco se dio un comunicado de la Iglesia Metodista Episcopal de Inglaterra, en las cuales ya no consideraban pecado no casarse. Entonces vemos cómo el Evangelio del Señor se está diluyendo terriblemente en un mundo en el cual está bajo posesión del Dios de este siglo, que es el enemigo. Entonces nosotros como hijos fieles del Señor tenemos que estar plenamente convencidos de lo que estamos predicando, en lo que creemos, Señor. En el Señor debemos tener fe, y que tenemos que declarar de que el Evangelio de salvación no debemos diluirlo, no debemos cambiar el Evangelio. Aprovechemos en estos momentos, que es un momento en el cual no tenemos una persecución directa, de proclamar la palabra de nuestro Dios. Vemos que el panorama es complejo. Las ideologías y las políticas públicas están contaminando todo, pero no tengamos miedo, hermanos, de lo que nos pueden decir. Recordemos, hermanos queridos, como decía en la cita de Isaías, que la palabra de Dios no volverá sin resultado. Que Dios bendiga esta palabra y que nos sirva a nosotros como hermanos para poder ser valientes y proclamar el mensaje de salvación que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Nos puede llevar a una oración, hermano? ¿Sí? Padre Santo que estás en los cielos, gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de poder dar un mensaje, Señor, una exhortación. Bendito Padre, queremos suplicarte, Señor, que nos des espíritu de valentía, Señor, y que si hay cobardía en nuestros corazones, por favor, la remuevas, Señor Santo, porque tú quieres valientes en tu pueblo, Señor. Sabemos el destino de los cobardes, Padre, según el libro Apocalipsis. No queremos estar en ese listado, Señor, sino que queremos proclamar tu palabra cuando se nos presente la oportunidad, Señor. Solamente tú sabes quiénes son los escogidos, Señor Santo, los cuales tenemos que proclamarle, Señor, pero no tenemos que cerrarnos a este le predico, este no le predico. Tenemos que predicar para que se cumpla tu palabra a toda la tierra habitada, para testimonio de las naciones, Señor, para cuando tú vuelvas, Señor bendito. Gracias, Padre, por esta oportunidad, como decía, y espero, Señor, de que esta palabra, Señor, quede impresa en los corazones de cada uno de nosotros, Señor, y que sigas bendiciendo este ministerio, Señor, esta obra hermosa que están haciendo mis hermanos, Señor. ¿Por qué? Porque también el testimonio es parte importante de la conversión, Señor, para que esto sea para tu gloria y honra, Señor, y que también se sepa cómo tú cambias las vidas, Señor Santo, de que no hay medicina humana, Señor, sino que solamente tu poderío, Señor, y tu señorío en nuestras vidas, Señor, para que podamos tener una vida buena, Señor, una vida verdadera, Señor, una vida como tú quieres, Señor, una vida santa. En el bendito nombre de Jesucristo, te dejamos estas cosas en tu mano y te bendecimos por hoy y siempre, Padre. Amén y amén. Amén. El Señor les bendiga. Amén. Gracias al Señor por este hermoso testimonio de nuestros hermanos y nuestra hermana. Amén. Solo decirle que el Señor le ama a usted, que a lo mejor está viviendo una situación como ellos. Amén. Que a lo mejor se encontraban indignos de poder estar en la presencia de Dios. Que a lo mejor muchos decían, no, usted no puede cambiar, vaya. No, el Señor puede cambiar. Cuando se le abre el corazón, el Señor entra. Mire, el Señor es bien prudente. Dice que Él está a las puertas y llama. Él golpea primero, se le abre, Él entra. No es como el enemigo, que por donde puede entrar, entra nomás. Y arrasa con todo, como decimos en buen chileno. A ustedes creo que están escuchando a lo mejor en el extranjero. Él toma nomás, Él lleva nomás y destruye. Y al hombre lo deja desconsolado, lo deja triste, abandonado y sin esperanza. Pero el Señor es contrario. Él toca, si usted le abre, y todo ese vacío que el enemigo le quitó, todas esas cosas, el Señor la llena de paz, armonía, felicidad, gozo, esperanza y vida eterna. Así como lo hizo con nuestra hermana, que ustedes ven,
ve sus caritas de alegría y de gozo. Así que doy gracias al Señor especialmente por este momento de estar con ustedes, que Dios les bendiga mucho, gran bendición, y creo que va a ser de bendición para aquellos que van a ver, están viendo y que van a ver este programa. El Señor de paz les guarde. Yo desde ya me despido, agradeciéndole al Señor por este nuevo programa. Decirle que este programa solo tiene un propósito: que usted, amigo y amiga, conozcan a Cristo, y usted, y hermana y hermano, que se sienta débil, que se siente con tristecita en el corazón y penita, aquí está Cristo para sostenerle, para ayudarle, y poner risa en su corazón, en su alma, y esperanza para usted. Que el Señor de paz les guarde y les bendiga. Somos mis grandes deseos. Hermano Cristian, lo dejo para que también le dé la oportunidad a nuestros hermanos y hermanas, para que también ellos se despidan, y usted también. Que el Señor le bendiga, hermano Cristian. Amén. Le vamos a dar la oportunidad a nuestra hermana Beatriz para que se despida. Hermana Beatriz. Dar en primero las gracias al Señor por esta oportunidad de dar testimonio, todas las glorias y honra para Él para siempre, y que todas las personas que puedan ver esto, ojalá que mi familia, mis amigos puedan ver y puedan entender el gran cambio que hubo, y que se lo debo al Señor. Amén. Bueno, Que el Señor bendiga a nuestra hermana Beatriz y ahora a nuestro hermano Max. yo también doy gracias al Señor por esta oportunidad. Como usted decía, hermano Cristian, el Señor dispuso esto. Las coincidencias no existen, porque el Señor es el que guía las cosas para que se hagan. Gracias por la oportunidad de poder compartir nuestro testimonio y también un mensaje que esperemos de que pueda, bueno, el Señor es el que dispone en realidad, pero sabemos de que si el Señor dispone en nuestros corazones, este mensaje va a germinar, y seamos valientes, porque en realidad el tiempo es complejo y el escenario es difícil, pero en este tiempo difícil tenemos que ser fuertes para que el Señor nos vea así antes de que Él llegue. Sabemos de que en realidad Él también hizo una pregunta: ¿hallará fe cuando Él vuelva? Entonces tenemos que estar fuertes, fortalecidos, nutridos en su palabra, para que nos encuentre fuertes. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente a ustedes como matrimonio, ¿cierto? Dios es un Dios en tres personas. Es un solo Dios. Él es creador de todas las cosas. Todas las cosas confiesan que existe un Dios creador. Como decía nuestro hermano Manuel, y siempre lo recalca, que nosotros acá no predicamos una religión, porque la iglesia de Dios es una sola, ¿cierto? El hombre le pone un apellido, pero siempre la iglesia del Señor es una sola. Y a esta iglesia del Señor es que le hacemos esta cariñosa invitación. Nuevamente, nuestros hermanos oraron. ¿Qué es una oración? Es una conversación. Usted ore, ábrale su corazón. En la intimidad de su pieza, de su dormitorio, hable con el Señor. Y pregúntele igual como nuestro hermano, como decía nuestra hermana Beatriz: dame una oportunidad de conocerte. Dígale, porque Él es Dios que está en todo lugar, y Él le va a escuchar. Y será el hombre y la mujer más feliz que pisa el escenario de esta tierra. Le damos gracias al Señor por este hermoso programa. Nuevamente le pedimos al Señor que bendiga grandemente a este hermoso matrimonio, ¿cierto? Y en este mismo programa un hermano nos dijo que no eran coincidencias, eran diosidencias, que son las coincidencias de Dios. Así que, nuevamente, y a ustedes le invitamos, si es que es la voluntad del Señor, a un nuevo programa también. Esperamos que este programa también sea de mucha bendición para su vida, y nos veremos en otro programa si es así la voluntad del Señor. Que el amor, la gracia y la paz de nuestro Dios Todopoderoso sea con cada corazón, y para el Señor sea la honra y la gloria, y nos vemos, como les decía, en un próximo programa. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Amén.